Saludo a todos los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Eliseo y esto es Pentecostalismo Máximo. El día de hoy quiero tratar sobre una cosa que es muy importante, tomando como base el post de la página Teología Pentecostal de nuestro hermano allí en Brasil, Gutiérrez Fernández Siqueira. Y este video se llama y se titula ¿Cómo juzgar una profecía? Mis amados hermanos, juzgar las manifestaciones espirituales es una ordenanza bíblica. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1: Amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El discernimiento entonces es una necesidad para la iglesia de hoy, ya que hay un verdadero bombardeo de modas doctrinales, herejías y misticismos no bíblicos. En medio de esta confusión de la espiritualidad posmoderna, por así decirlo, la profecía, tanto si es o no es bíblica, ha sembrado muchísimo debate. Y aquella profecía que no es bíblica, lamentablemente, es una de las mayores formas que hay para generar muchas herejías. Pero el cómo juzgar una profecía es el punto de este video. Así que quiero dar 6 puntos sobre el tema que relata nuestro hermano Gutiérrez. El primero de ellos es que la profecía no debe estar en conflicto con los principios que se enseñan en la palabra de Dios. Es decir, dice Gutiérrez, la profecía no debe formular doctrinas o nuevas enseñanzas. El canon de la Biblia, mis amados hermanos, ha estado cerrado por siglos después del último escrito y la muerte del último apóstol. Y por esta razón, cualquier nueva revelación no puede agregar o quitar partes en la Biblia. Vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que dice así: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía que es de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, reclamar una nueva verdad a través de profecías es una falacia y una herejía, porque la Biblia misma lo condena. En segundo lugar, la profecía no es una guía personal, una especie de horóscopo. ¿Cuántos no han escuchado, o mismo quizás le han pasado, o hasta quizás lo ha hecho, de lanzar una profecía? ¿O a cuántos no han consultado a una profetisa o un profeta para lograr llevar a cabo un viaje o quizás llevar a cabo un negocio? ¿Cuántos jóvenes no se casan supuestamente por una profecía? ¿Cuántos jóvenes no van a congresos y les dicen que van a ser hombres que van a ser misioneros y que los van a llevar a tal lugar o a otro, o que se va a casar con una persona u otra? Incluso hay programas, mis amados hermanos, de radio y televisión que se especializan en profecía en línea. La observación de un gran teólogo pentecostal que se llama Donald Stamp es muy relevante. Él dice así, cito: Tenga en cuenta que en ningún incidente registrado en el Nuevo Testamento se utilizó el don de profecía para dirigir a las personas en cosas que podrían resolverse mediante principios bíblicos. Las decisiones sobre moralidad, compra y venta, matrimonio, hogar y familia deben tomarse aplicando y obedeciendo los principios bíblicos de la palabra de Dios, y no simplemente sobre bases de una nueva profecía o de una profecía. Entonces, en tercer lugar, la profecía debe ajustarse a los principios establecidos en 1 de Corintios capítulo 14, versículo 3, que dice así: Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. El don de profecías, entonces, mis amados hermanos, manifestará estas características. La construcción toma la idea de una edificación. La edificación toma la idea de construcción, autorizada. Es decir, la profecía traerá un crecimiento y desarrollo al receptor de este mensaje.
¿sí? Al que le están dando la profecía, el profeta. Entonces, las profecías de cosas cotidianas, como el casamiento, venta y todas estas cosas, chocan con este principio, obviamente. La palabra exhortación en el griego, en el original, significa aliento y consuelo, es decir, que anima y despierta y desafía a todos a avanzar en la fidelidad y el amor. La palabra consuelo en el original significa aliento, por lo tanto, sinónimo de la palabra anterior. Por lo tanto, fortalecimiento al creyente, al oyente de la profecía. En cuarto lugar, la profecía debe ser coherente. ¿Cuántas profecías muchas veces hay que son contradictorias? Hay en un culto una persona que dice que Dios Padre le habló de una cosa y al mismo tiempo se levanta otra persona diciendo Dios Hijo me habla tal otra, como si el seno de la unidad, de la esencia de Dios en base a la Trinidad comenzara a discutir. ¿Cuánta carnalidad, cuánta herejía, cuántas cosas que que chocan completamente con la palabra de Dios? Y esto no debe ser así. En quinto lugar, la profecía, mis amados hermanos, se juzga mediante el don de espíritus, que es el que puede discernir esto. Hay varias manifestaciones que son difíciles de evaluar y que solo con la ayuda del Espíritu Santo es posible discernirlas. El teólogo pentecostal Gordon Chown escribió: a menudo, dice, el don de espíritus que discierne se manifiesta para alertar al creyente sobre el carácter maligno de ciertas obras y doctrinas, sin que haya la necesidad de que estén acompañadas de poderes especiales. O sea, el espíritu de discernimiento, el discernimiento de espíritus, este don, no necesariamente uno lo puede tener o Dios nos lo puede dar para discernir espíritus malignos, ¿sí? Sino hasta alguna herejía o algo que no necesariamente haya un espíritu demoníaco o algo por el estilo atrás. Uno puede discernir una falsa profecía. Si viene de la boca de un hombre simplemente en su ego, en querer hablar por demás, o obviamente si verdaderamente está siendo utilizado por el enemigo. La necesidad de este don entonces es esencial para estos tiempos turbulentos. En sexto lugar, se debe cumplir la profecía. El profeta Jeremías proclamó, mis vecinos. El profeta Jeremías entonces proclamó en Jeremías capítulo 28, versículo 9. El profeta que profetiza la paz, solo cuando se cumpla la palabra de este profeta, será conocido aquel a quien el Señor realmente ha enviado. Mis amados hermanos, hay profecías muy superficiales que se aplican a diversos fenómenos sociales, es decir, que son muy obvias. La profecía debe ser clara y si es del Señor se debe cumplir. Esto me recuerda a Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 en adelante, que dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y Moisés dice: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Y ahí viene la respuesta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muchas veces sucede que una persona lance supuestamente una profecía, sea para uno o sea para la iglesia, o sea para un individuo, y uno no puede cuestionarla. Uno no puede decir, ok, vamos a esperar el tiempo de Dios, esperemos a que Dios hable, a que Dios revele, muestre y el tiempo para que podamos considerar a aquella persona, ok, Dios habló con esta persona. Enseguida se levanta ese hombre y si uno lo cuestiona se vuelve carnal, se vuelve que está espiritualmente y se levanta en contra de Dios. ¿Por qué se levanta en contra de Dios? Porque supuestamente está atacando a su ungido, al cual Dios ha usado para hablar en profecía. Y eso va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos juzgar las profecías.
Entonces, estas recomendaciones, mis amados hermanos, deben aplicarse. Estas recomendaciones, mis amados hermanos, deben aplicarse en medio de cualquier manifestación espiritual que se supone que es una profecía. El examen es bíblico y es necesario, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, y hablen 2 o 3 profecía, y los demás juzguen. Las referencias que utiliza nuestro hermano Gutiérrez son Estudio de la Biblia Pentecostal, de Río de Janeiro, CPAD, de Donald Stamps, Doctrina del Espíritu, de Stanley Horton, y Los dones del Espíritu Santo, de Joe Gordon. Mis amados hermanos, los despido y nos vemos en el próximo video. Y recuerden, Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y está pronto a regresar. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.